y hay como 15 días para que ustedes puedan realizar los quizzes y después se los vuelvo a dejar abiertos en el curso para que los consulten cuantas veces quieran. Cuando se los coloco aquí es para que tengamos un cierto periodo de tiempo para realizarlo por primera vez y revisar cómo nos son. Y después se los dejo directamente en el curso para que lo puedan realizar cuantas veces sea necesario. Para que veamos cómo se ven los quizzes, se puede mostrar para que vean a qué me refiero. Los quizzes son preguntas que pueden ser tanto de opción múltiple como de rellenar. Entonces, dependiendo de las preguntas, nosotros tenemos que estar trabajando. Entonces, por ejemplo, tenemos esta que es el concepto de bases de datos. En este caso se ve más o menos de esta forma. Lo que van a ver es precisamente el nombre, cuántas preguntas tenemos, y cuando entremos precisamente aquí lo que va a pasar es que van a ir saliendo las preguntas de tal forma que ustedes tienen que ir resolviéndolas conforme las demostraciones están bien. Y conforme ustedes van avanzando, pues les sirve también de otra forma, porque el mismo examen o el mismo quiz cuando termina también les da la opción de generar lo que son tarjetas de estudio o para hacer un breve repaso de los temas y todo eso. Y de esa manera vamos a estar participando en la parte de los estudios que hacen. No sé si hubiese alguna duda, alguna pregunta. Pues es parte adicional, ¿no? Por el tema de las partes. Y el correo con el que se registran es el correo institucional, su correo @magnitec.edu.es. Entonces, pues, vamos a comenzar con la introducción. ¿Qué es la introducción fundamental a lo que vienen siendo las bases de datos en general? La definición nos dice que una base de datos como tal es un conjunto o es una área ordenada en donde tenemos datos que se agrupan y se estructuran de tal forma que podamos ya poder recuperarlos o trabajar con ellos. Aquí lo importante también es que tenemos que desasociar dato de información. Porque realmente no son lo mismo. Cuando hablamos de bases de datos, precisamente es el lugar donde se van a almacenar los datos precisamente. Pero los datos como tal, lo vamos a ver en la siguiente presentación, no significan nada. Un dato puede ser una simple letra, A, o por ejemplo el salón, P205. O una fecha. Entonces, propiamente hablando, los datos, así, sueltos, no significan nada. O sea, si yo solo veo B205, pues puede ser cualquier cosa, el número de una casa, una caja fuerte, una combinación. Juan puede ser el nombre de una persona, de acuerdo con buenos días, o de cualquier otra cosa. Entonces, el dato propiamente hablando no tiene un propósito como tal. Lo que sucede es que ¿qué pasa cuando yo ordeno o tomo varios datos y los ordeno? Cuando eso sucede, lo que pasa es que ya puedo organizarlos y entonces llamar la información. Porque sí puedo decir, de aquí por ejemplo, que ya los ordeno, pues, el nombre es Juan, fecha de nacimiento y el aula lo que estoy estudiando. Pero los estoy ordenando y les estoy dando un sentido porque ya los estoy conjuntando en total. ¿Okay? Y entonces, por eso les digo, hay que como desasociar esos términos de datos e información porque muchas veces se cree que es exactamente lo mismo y no es el caso, porque suceden varias cosas ahí. Por ejemplo,
Hablando un poco de cronología, las bases de datos empiezan en el año de 1884, cuando se genera lo que es un tabulador magnético a través de tarjetas perforadas. Estamos hablando del primer indicio de lo que podría ser una base de datos como la conocemos hoy en día. De 1950 a 1956, las tarjetas perforadas pasan a sustituirse por cintas electromagnéticas para guardar información. Pero aún así, este tipo de datos, este tipo de bases, pues seguían siendo demasiado arcaicas a como las tenemos hoy en día. Por ejemplo, en ambos casos, en el caso de las tarjetas perforadas, si querías buscar algo, por más de que supieras dónde está, tenías que buscar en el grupo de tarjetas y después leerlo, revisar si es lo que estaba buscando. En el caso de las cintas magnéticas, por más de que sepamos, por ejemplo, dónde está el información, si lo que estamos buscando está hasta el final de la cinta, tenemos que recorrerla toda. Como por ejemplo, hace algunos años, con los VHS y los betas, que son cintas de video, pues obviamente tenías que esperar que la cinta se recorriera hasta llegar al punto de la película o video, lo que sea que quisieras ver, lo cual era bastante tardado. Entonces, pese a que es una evolución propiamente hablando, no es una base de datos. Eso llega hasta el año de 1960. En 1960 ya se generó un sistema y un primer modelo que se llama modelo jerárquico y el otro que se llama modelo red. Son formas de organizar la información. El modelo jerárquico básicamente es ordenar la información como si fuesen eslabones que dependen de información superior como tal, y siempre hay un orden en el cómo se van generando. Como tal, pues obviamente funcionaban en ese momento porque el volumen de información no era tan grande como hoy en día. Entonces, pues era factible. Los árboles son otra estructura de datos. Los árboles son más o menos como es igual, pero tienen particularidades en cuanto a cómo se ordenan, cómo se recorren, cómo se colocan. Entonces, los árboles tienen su propia lógica de cómo se manejan dentro de una base. Entonces, esto sucede en la década de los 60, cuando ya se empieza a generar esta parte. Pero ya como se conoce a la base de datos hoy en día, o a los gestores, es en los 70. Ahí es donde surge por primera vez lo que se conoce como el modelo relacional. Es precisamente una evolución y es lo que conocemos hoy en día y con lo que nosotros vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar directamente con bases de datos relacionales. Y de hecho, ahí sale un nombre muy común hoy en día, bases de datos, que es Oracle Corporation. Como brevario cultural, como concurrir de información, Oracle Corporation es una de las 3 grandes empresas que tienen un volumen de bases de datos hoy en día en el mundo. Las 3 empresas son Oracle, Microsoft e IBM. Oracle, ¿por qué está en tendencia? Porque desde aquí ellos generan su propio sistema de almacenamiento y gestión de bases de datos. Pero no solo eso. Hace algunos años, una de las grandes bases de datos comunes que podían escuchar, bueno, gestor de bases de datos, era esta que se llama MySQL. MySQL es un gestor de bases de datos sumamente utilizado. Este gestor básicamente es el que muchos conocen, porque es el que normalmente se implementa. Y se reconoce muy fácilmente entre varias cosas, porque tiene muchas funcionalidades, y otras es por el icono, porque es el delfín. MySQL es el gestor que surge de opción abierta y gratuita. ¿Qué es lo que pasa? Hace algunos años, hace alrededor de como 5 o 6 años, 7 años, Oracle compra a la
compañía que genera MySQL. Esa compañía ya no existe, se llama Sun Microsystems. Es la compañía que genera dos cosas, el lenguaje de programación Java y MySQL. Pero Oracle termina comprando MySQL, lo cual hace que MySQL ahora ya no sea libre. Si ustedes quieren utilizar MySQL, tienen que pagar mi licencia. Pero hay una distribución libre de MySQL que se llama MariaDB. MariaDB precisamente pues, es la equivalencia gratuita de MySQL. Y pues básicamente, ¿por qué también entramos aquí? Porque tanto MariaDB como MySQL no son las bases de datos. ¿A qué me refiero? Existe un detalle con cierta definición, que es precisamente la de un gestor. Les voy a explicar qué es lo que pasa. Una vez que se genera el modelo, se tiene que generar una forma de trabajar con él. Esa forma es un lenguaje estándar. El lenguaje estándar para bases de datos se llama SQL, que es Structured Query Language, que es un lenguaje estructurado de peticiones o consultas. Este lenguaje es tan estable que de hecho ya es un ISO, ya tiene un referéndum. Es un estándar básicamente internacional de manejo de bases de datos relacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las bases de datos están almacenadas con este lenguaje. ¿Qué es lo que sucede? Que los gestores son otra cosa. Los gestores son las herramientas donde vamos a colocar las cosas. Por ejemplo, Access es un gestor de bases de datos. Sí es un gestor, sí maneja bases de datos, pero pues tiene ciertas restricciones demasiado particulares. Por ejemplo, Access sirve más que nada para un servicio de bases de datos locales, muy chiquititas. Entonces, no hay tanta información, no hay tantos datos, no hay tantas tablas. Entonces, pues es muy fácil manejarlo dentro de Access. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo quiero tener una base de datos distribuida o concurrente? Con esto me refiero a que, vamos a suponer que quiero que es un sistema de cajas, por ejemplo, de Liverpool, y todas se conectan en un mismo sistema de información. Obviamente manejarlo con Access sería demasiado peligroso, porque Access no tiene soporte para que un montón de usuarios se le conecten. Y obviamente hay ciertos problemas. Y manejarlo con un Excel tampoco es viable. ¿Por qué no es viable un Excel? Porque un Excel, si han trabajado con él, saben que si yo genero una fórmula y cambio el valor de una celda, le doy en la torre a toda la información que está encadenada. Eso se debe a que Excel está programado en algo que se llama una lógica estructurada o en cadena, o que se llama de lógica reactiva, reacciona a los cambios. Una base de datos, no. Una base de datos, una vez que yo diga, esto es el valor de esto, ahí se queda. ¿Puedo hacer modificaciones? ¿Puedo hacer cambios? Sí, pero tiene que ser a través de un proceso o una petición y se guarda un registro de todo esto. En cambio, y además, las bases de datos no se almacenan en archivos de texto plano, se almacenan en otro grupo de información. En cambio, los archivos de Excel, los archivos de Access, son archivos de texto plano que si yo los agarro, los abro, los edito, ya cambio la información sin tener ningún método de seguridad, lo cual pues obviamente no. Hoy en día ya no es tan viable, por así decirlo. Y entonces ya llegamos a lo que ¿bien? Es lo que les decía, son tres compañías, IBM, Microsoft y Oracle. Son las que dominan el control de las bases de datos hoy en día en nuestro mundo. ¿Por qué? Porque son grandes empresas que cada una tiene un gestor específico. IBM tiene un gestor precisamente de PM2, Microsoft tiene SQL Server y Oracle tiene Oracle, porque se llama también, o en su defecto MySQL, porque ya tiene el uso. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
Esos elementos que les acabo de decir de SQL Server, SQL, Oracle, entre otros, tienen un nombre y no son bases de datos. Lo que son ese tipo de herramientas que están acá se llaman gestores. Estos gestores, como es acá, esas herramientas son gestores. MySQL, SQL Server, Postgres, MongoDB, SQLite son gestores de bases de datos. Entonces, ¿qué es esto? Muchas veces hay un problema o hay una disociación cuando se refiere a una base de datos. Porque muchas veces se dice, mi base de datos está en MySQL, mi base de datos está en SQL Server, mi base de datos está en Oracle, mi base de datos está en MariaDB, etcétera, etcétera. Pero no es que la base de datos sea esto. Esto solamente es una herramienta con la cual yo me conecto al lenguaje SQL. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a poner un ejemplo. Esta herramienta que ahorita se va a ver se llama MySQL Workbench y es una herramienta que permite trabajar con las bases de datos. Pero es parte del gestor MySQL. ¿Por qué? Porque el gestor básicamente es el que me va a decir cómo voy a armar las cosas. ¿Qué tipos de datos, qué restricciones, qué cosas tengo? Y entre los diferentes gestores, cada uno tiene sus formas de trabajo. Hay datos que en MySQL existen, pero no existen en los demás. Hay datos que maneja SQL Server, que son los de Microsoft, que no se pueden compartir con los demás. Entonces, estos tipos de datos, estas reglas o elementos de seguridad, son parte de cada gestor. Cada uno es diferente. Pero la gran ventaja es de que, si se dan cuenta, todos tienen un apartado común. Es SQL. Todos manejan el mismo lenguaje. ¿Sí? Algunos agregan ciertas cosas para diferenciarse de los demás. Es otra cosa. No sé si hubiese alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Yo, de acuerdo a la base de datos, la estructura por lo general, bueno, no sé si estoy equivocado, la estructura por lo general, bueno, no sé qué en la empresa, ocupa Oracle. El envío de datos debe ser de consulta y registro, al menos como lo manejan acá. Entonces mi duda es cuando me dicen se cae el servicio, o sea, abren Oracle y son servicios, ¿eso es a qué se refiere? O posteriormente vamos a profundizar en eso, ¿no? Igual. No sé si los puedo explicar. Lo que pasa es que un servicio, aquí hay diferentes cosas. Oracle funciona como un servidor en donde corren varias cosas. Ahora, el sistema Oracle, es Oracle Business o Oracle for Business, son varios servicios que cuando arranca el sistema se generan varios servicios. ¿Qué es un servicio así rápidamente? Un servicio es todo lo que tú puedes manejar en un sistema operativo. Por ejemplo, el reloj, el calendario, todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando se menciona que se cae el servicio es lo siguiente. La computadora o el equipo donde tú estás trabajando se conecta a un servidor externo, no es tu máquina. Cuando se dice que se cae el servicio, es que el servidor de bases de datos que se está utilizando tuvo algún problema, ya sea que se sobresaturó, hay un problema de conexión o cualquier otra cosa. Cuando se dice que se cae el servicio es porque tu equipo no puede llegar al servidor. Es eso. Esa era mi duda, ¿era de mi equipo al servicio o del servicio a mi equipo? Puede ser de cualquiera de las dos partes. Ok, entonces en esa la pérdida de información es en cualquier momento. Porque tanto tú le puedes mandar información como tú le puedes pedir una petición y que te devuelva una información. Si hay un problema de comunicación, se cayó el servicio, pero puede ser porque se cayó el servicio de ida o de regreso. Entonces nada más es eso. No sé si alguien más tuviese alguna duda. Yo tengo una duda. Entonces hablas que el servidor es el que, bueno, como usuario nos conectamos al servidor, se conecta al programa y el programa directamente a la base de datos. Bueno, en este caso a la herramienta, ¿no? De SQL. ¿Sí? De hecho, se los voy a mostrar acá. Esta herramienta que se llama MySQL Workbench
y también las de Oracle y todo, tienen un apartado muy común como este, que es el de conexión a la base de datos. Ahí, por ejemplo, si se dan cuenta, ven que en la parte de abajo dice root y localhost. Root es el nombre del usuario con el que me voy a conectar a la base de datos, y la parte de abajo es dónde está el servicio, en qué parte o en qué IP está la dirección del servidor. En este caso, localhost es porque yo tengo instalado el México.com. Y el 3306 es el puerto de conexión, que también es lo que puede causar una caída del servicio. Si, por ejemplo, el servidor o, por ejemplo, el firewall de la empresa bloquea cierto puerto y ese es el puerto que estás utilizando, jamás vas a salir. No, bueno, lo que me pasa es de que, digamos, el puerto me da comunicación y todo, pero son varios servicios, lo que me ha comentado en ocasiones, me despliegan cuando hay oportunidad, despliegan como, o sea, digamos, me muestran la pantalla y los servicios me dicen, este servicio puntual, pero yo hasta ahí me quedo, no, o sea, ellos empiezan a trabajar y ya no me doy cuenta. O sea, porque, o sea, por eso te preguntaba cuál es la, o sea, hablando del servicio, si es dónde está la pérdida o cómo podría yo encontrarla más rápido. Sí, en ese sentido es más que nada el es que depende, ¿no? Varía de lo que esté haciendo. Sí, de alguna forma sí. Lo que sucede es que los servicios, cada servicio puede estar conectado a diferentes puertos. No necesariamente. ¿Se puede manejar un mismo puerto para diferentes servicios? Sí, no hay ningún problema. Pero el problema cuando se maneja un mismo puerto es de que todo se genera como si fuese una cola, como si fuese una cola. Una fila. Entonces, obviamente, conforme van pasando las cosas, pues se van atendiendo. Y si solamente es un puerto donde estás mandando toda la información se cola y se atorga. Exactamente. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que ver también con seguridad de conexión, donde los servicios que se conectan debe de haber un cierto cuidado, no solo debe de haber tecnologías de la información, de cuántas conexiones concurrentes pueden existir. O sea, cuántos servicios tú debes de poder tener abiertos al mismo tiempo. Porque si no, si te pasas de eso, se satura el sistema. Y entonces las peticiones no las saben manejar de forma correcta. Pero Oracle, por lo general, el problema está precisamente en cuando hay la conexión del servidor o cuando te da la respuesta. O si la petición o el volumen de información es demasiado grande. Un ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí en la universidad. Supongamos que yo hago una petición de recuperar los alumnos de este cuatrimestre, de primer cuatrimestre. Sí me los doy a entregar sin ningún problema. Pero diferente es, dame la lista de todos los alumnos registrados desde que se abrió la universidad. Me va a traer un montón de registros, lo cual puede traer un problema, porque tiene que enviar toda la información hasta el equipo y se tarda, y el mismo servicio tiene un tiempo de procesamiento. Si se supera ese tiempo, te dice que el servicio está perdido, porque no tuvo el tiempo de procesar toda esa información. Entonces, ahí pueden pasar varios escenarios. O te dice que se cayó el servicio, porque de verdad no pudo llegar a él o no te pudo dar la respuesta. O en su defecto es porque el volumen de información es demasiado grande, que aunque te lo envíe, el sistema va a tardar demasiado en procesarlo, por lo tanto no es viable tener ese servicio. Son varias. Tú ya es analizar ese punto. Y generalmente cuando te da un problema de conexión de servicio te da un número de error. Y ese número de error es el que ya se sirve para verificar, o sea, qué es lo que está fallando. Si fue un error de envío, un error de recepción, un error que se le llama fetch error o de procesamiento. Y hay diferentes errores y cada uno significa una cosa. Pero eso ya tiene que ver con el gestor específico que se maneja. Porque Oracle te maneja unos errores, MySQL te maneja otros y los demás gestores te manejan otros diferentes. Cada uno maneja sus características. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando hablamos precisamente de esto, tenemos que entender también que cuando estamos trabajando con esto es lo que les decía. Datos e información no son lo mismo. Los datos son un carácter con algún significado. Pueden ser números,
números, letras, elementos alfanuméricos, que, como les digo, sueltos, no me dicen absolutamente nada. Pero si yo las conjunto y las ordeno y les doy un significado, los datos dejan de serlo y se convierten en información. Un ejemplo muy práctico, un Excel. Yo puedo tener un Excel donde el Excel tiene varias columnas y cada fila tiene información en cada columna. Si yo nada más veo una celda del Excel, es como esto. No me dice absolutamente nada. Pero si yo agarro todos los datos de la fila y veo qué es lo que representa cada elemento en cada columna, yo puedo decir, este es el nombre, este es el apellido, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y toda la información desglosada. Entonces, cuando yo tomo toda la fila de la tabla, eso ya es información, porque ya tiene un significado coherente conjunto de todos los datos. ¿Okay? Y como brevario cultural, a las filas se les conoce como tuplas en una tabla. ¿Tuplas? ¿Cómo que? A las tuplas. ¿Tú conté? Sí. ¿A las qué, perdón? A las filas de una tabla. Se les llama tuplas. Ese nombre se llama. Sí, como lo que pasa es que las bases de datos, lo que contiene la información son tablas, entonces cada fila es una tupla, porque contiene información ordenada en ciertos datos. En el caso de Excel son las tablas dinámicas, ¿no? Para hacer la relación de los datos. Sí y no. Lo que pasa es que Excel no es un gestor. No, claro. Excel se considera una hoja de cálculo precisamente al estar programado con una lógica reactiva. Las bases de datos, las tablas dinámicas, lo que hacen es tener contacto con otras tablas dentro de la misma hoja de cálculo. Es algo similar en una base de datos porque sí son relaciones, pero son diferentes porque en el caso de las tablas dinámicas de Excel, si tú vas alimentando la información o la vas modificando, lo que esté relacionado no siempre sabe cómo reaccionar al respecto, ni hay restricciones. O sea, tú puedes crear las tablas, relacionarlas, y si tú modificas algo, no hay nada que te diga que no lo puedes cambiar. Nada más ahí la frontera, cuando haces una consulta justamente te arroja los datos porque relacionan las tablas. Exactamente. Eso sí, cuando haces una consulta con las relaciones, sí. Y de hecho también los gestores también lo hacen. Hay relaciones que permiten conectarse. ¿Ok? No sé si hubiese alguna duda, alguna pregunta de la diferencia entre información. Puede ser, en resumen, que la información es un conjunto de datos. Sí. Básicamente sí, la información es un conjunto de datos, pero los datos no dejan de ser valiosos en cierto punto. De nada. Lo que mencionaba hace ratito del Excel. El problema con Excel y Access es esto. Excel y Access manejan las bases de datos como archivos o ficheros. Pero, ¿cuál es el problema? Necesitan mucho tiempo para procesar todos los datos en la RAM. ¿Por qué? Porque es como si fuese una cinta electromagnética. Tengo que leerlo todo como para tener una idea de qué se trata. Y si quiero buscar algo, tengo que volver a recorrerlo todo hasta que llegue a donde está. Entonces no está como optimizado. Es correcto. Los archivos de texto plano no están optimizados para manejarse como una base de datos per se. Excel y Access funcionan cuando son locales, pero porque son datos muy pequeños. O sea, ¿cuánto más vas a modificar? Más que nada como los tienen el servidor es la misma computadora que están modificando. Exactamente. Y aún así, por ejemplo, en la misma computadora, si el Excel tiene, no sé, 3000 registros, va a tardar en cargar. Pero carga precisamente por esto, porque los datos se tienen que procesar en la memoria. Entonces, un archivo o fichero es texto plano, Sí, texto plano. y no está optimizado. Pues. Sí, es correcto. El acceso también es lento y, pues obviamente, cada archivo significa algo. Y yo puedo tener dos archivos que se llaman diferente y tener la misma información. Y no hay ningún problema.
En cambio, la base de datos no. O sea, si la base de datos se llama fulanito y tiene cierta estructura, esa es la base de datos. No puedo estar clonándola por todos lados, ni entre equipos, porque obviamente voy a tener algo que se llama un problema de concurrencia de información o de redundancia. Voy a tener varios datos diferentes en diferentes lugares al mismo tiempo. Y entonces, ¿cuál es el final? ¿Cuál es el verdadero? ¿Cuál es el real? No lo sé. Entonces, ese es un gran problema con los ficheros. ¿Ok? No sé si queda claro de por qué no se recomienda tal cual. O sea, con una base de datos, por ejemplo, para un control de una tienda personal, datos personales, cosas de ese estilo, no hay ningún problema. Pero cuando ya tratas de escalarlo a una empresa, a un negocio, a una aplicación, o cosas de ese estilo, los ficheros de plano no les van a ayudar, porque están causando un retraso, o lo que se conoce comúnmente en tecnología como un lag. Lag. Es un como retraso del tiempo de carga, ¿no? Sí. Entonces, esta parte pues, es más que nada ¿dónde realmente aplico a las bases de datos? Las bases de datos, siendo honestos, tienen un montón de aplicaciones. Se pueden utilizar en las bancas porque tenemos clientes, cuentas, préstamos, transacciones que pueden ser depósitos, retiros, balances. En las líneas aéreas, pues obviamente es de qué aeropuerto parte, a cuál voy, cómo se llama el vehículo, en este caso la porque cada uno tiene un nombre, y no se puede repetir. Y hay planificaciones en dónde aterriza, cuánto tiempo llega. Ese lo que generalmente van a ver en el aeropuerto está en tiempo, está retrasado, ya salió. Y en las universidades, pues, ustedes se registran en el control escolar tiene todo su historial académico. El historial académico se compone de docente, la materia, calificaciones, promedios. Entonces, aquí estamos aplicando las bases de datos. En las tarjetas de crédito, pues obviamente hay diferentes cosas. Tenemos desde un pago normal, un reembolso, pagos a meses, diferentes cosas. Todas esas transacciones se tienen que registrar por cada usuario y no se pueden mezclar. O sea, si yo hago una compra, no sé, mi vecino no puede ver lo que yo compré porque son mis datos, no sé. En telecomunicaciones les puedo mencionar, en este caso, los streams. Los servicios de stream como Netflix, Disney Plus, etc. utilizan bases de datos porque tienen que saber qué usuario tiene acceso a qué. Y, por ejemplo, si están viendo una serie, una película, si ya la vio, dónde se quedó, cuál es el siguiente capítulo. Entonces, obviamente, toda esa información se va guardando en una base de datos. En las finanzas, pues, es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el SAT. ¿Cuál es el total, subtotal, el IVA retenido? Todo ese tipo de información se tiene que ir guardando. Y todo eso son datos. Por ejemplo, la factura electrónica es una entrada en una base de datos, porque la factura electrónica tiene campos comunes en todas. ¿Cuál es el RFC del emisor? ¿Cuál es el RFC del receptor? ¿Cuál fue el monto de la compra? El subtotal, si hay descuentos, el IVA retenido, el ISR retenido. Y todo eso está en todas las facturas. Y hay sistemas que lo que hacen es leer toda esa información y guardarla por mes, por contribuyente. Y entonces ya se genera una consulta de esa información. Ok, en este mes gastaste tanto, retuviste tanto, por lo tanto tienes que pagar tanto. Es lo que hace el SAT. Entonces, digamos que el SAT ya sabe lo que haces y dejas de hacer aunque no factures. Sí. Cada vez que se emite una factura, la factura, por eso se pide lo que viene siendo el RFC del emisor y el receptor. ¿Por qué? Porque ahí lo que estás haciendo es una relación entre dos entidades de una tabla. Porque los dos son contribuyentes, pero uno está fungiendo como emisor y el otro está fungiendo como receptor. Por lo tanto, cuando se mezclan esos dos al generar la factura, lo que estás diciendo es el emisor está emitiendo una factura al receptor
Por lo tanto, el emisor debe de recibir una remuneración del receptor. Y esa cantidad o ese dinero se tiene que registrar en alguna cuenta fiscal de alguno de los dos. Si ese registro fiscal no se encuentra, es cuando generalmente se levanta una auditoría, porque es ¿y dónde está el dinero? Porque ya hay un antecedente en la factura de que tú generaste una factura, por ejemplo, de 5,000 pesos. ¿Dónde están esos 5,000 pesos? Y muchas veces, se los puedo decir porque pasa, Uber, por ejemplo, de que te dicen, es que te voy a cobrar solo te cobro con monedas, billetes, y no te acepto tarjetas de crédito porque las facturas me roban. Y es decir, no, o sea, tu servicio al final del día se va a terminar por facturar. Entonces, al final del mes, sea en efectivo, sea en tarjeta, sea lo que sea, el SAT ya sabe que tú recibiste ese dinero. Entonces, ese dinero en total, en plata, no es tuyo. O sea, hay un 10% que no te pertenece, que se activa. Pero ahí no es del todo, porque me he dado cuenta que algunos servicios de Uber no te permiten facturar. Si el usuario, perdón, si el chofer de Uber está registrado en el SAT correctamente, no solo para emitir facturas, sí, cuando tú haces tu viaje, sí puedes solicitar. Pero si ese chofer de Uber no está registrado correctamente en el SAT, no te puede emitir una factura. Y el detalle es que ahorita ya no puede pasar eso. Se supone que ya todos deben estar registrados y no te permiten la factura porque Google no quiere la carga fiscal que se hace. Se supone que lo absorbe el chofer, por eso ya es como muy personal. El chofer es la empresa que lo está haciendo. No necesariamente, lo que pasa es que en Uber ya hay 3 modelos de negocio. Okay. Los 3 modelos de negocio es tu auto y tú eres quien lo conduce y tú eres quien carga el programa, la carga fiscal. La otra es tu auto, se lo das a alguien más para que maneje. Tú manejas una flotilla personal. La otra es que sea tu auto, tú estés manejando, pero tú te afilies a una flotilla. Y en ese caso, ¿qué es lo que sucede? Cuando son flotillas, sí se puede facturar, porque la factura no sale al nombre del chofer, sale al nombre del servicio. Y además, ahorita Uber, por las reformas fiscales que hubieron con la reforma fiscal del año pasado, ya no puede dar servicios sin facturación. O sea, si te da un servicio, así sea por 5 pesos de aquí a la esquina, te lo tienes que facturar. Porque ya por la miscelánea fiscal del año 2022 ya no pueden emitirse facturas sin un registro federal de contribuyente. Por eso al principio de año a todo mundo les estuvieron pidiendo lo del registro federal, que es una tontería. O sea, pídele al SAT la información que ya sabe el SAT para que se la vuelvas a dar al SAT. O sea, es que se lo tienes que consultar para dárselo. Exactamente. O sea, me estás pidiendo que te dé lo que tú ya sabes, pero me lo tienes que dar para que sepas que sabes lo que sabes. Es decir, ¿qué onda? Eso se hace precisamente como una triquiñuela para validar información. Porque, por ejemplo, si alguien te da un documento diciendo de que tu sí te ha dado de alta, o sea, que dice, oye, ¿de dónde salió? Es donde empiezan a ver los rastreos y donde empiezan a ver las auditorías. Por eso, ahorita, lo que viene siendo Uber y todos los servicios tienen una tarifa fija, porque es una tarifa fija en cuanto a retenciones, porque se llama retención por uso de plataformas digitales. Y como eso ya sale directamente en el SAT, ya no se puede escapar. Es una tontería también porque pasó hace 15 días. Es el hecho de que ya puedes facturar santería. ¿Cómo? Santería. Ya puedes facturar santería. Ah, pues yo también estoy una Santería. O sea, los que te hacen brujería. O sea, una lectura de tarot, una llamada de las líneas de tu carta astrológica, todo ese tipo de cosas, ya tienen que facturar porque ya está el servicio en el catálogo del SAT. Ya no más falta que también Ya puedes saber si te están haciendo brujería. O sea, ¿Qué tan mal son cosas emocionalmente medio raras, pero pues sí se lo puedo ver, sí se da. Ándale, el diezmo, que lo De hecho, no creas o no, lo que viene siendo la iglesia presbiteriana y la iglesia, ese tipo de iglesia,
impuestos. Porque el impuesto que pagan ellos es de ISR por uso de suelo. Porque el templo que levantan no es de gratis, tienen que pagarle al gobierno porque está levantado el edificio, porque están utilizándolo como un área de esparcimiento religioso. Entonces no es gratis. Las que son gratis, las que no, de hecho hasta las iglesias y los conventos todo esto pagan ISR, porque es como si fuese una tenencia, por así decirlo, es su impuesto catastral. Sí lo tienen que pagar. Lo quieran o no, lo tienen que pagar. O sea, por eso se ocupan algunos de ahí. En alguna, de hecho, de ahí salen porque te cobran la mesa de esto, la luz de esto, la luz. ¿Pero de qué es? ¿De las iglesias católicas? de todas. De todas. O sea, ninguna iglesia se saca. De hecho, están registradas como asociaciones civiles y también no tienen Tanto que pagar, pero tienen que pagar. Sí, Entonces, pues sí, o sea, y el SAT constantemente va aumentando el catálogo de servicios. Entonces, obviamente, si tu servicio ya entró ahí, es porque ya lo está fiscalizando el SAT. ¿Y por qué se lo menciono también? Porque muchas veces se cree lo que ha salido en internet. Es que si me mandas la transferencia y le pones tal cosa, no lo registra el SAT. Y es de, no, o sea, tu cuenta bancaria está relacionada con tu RFC. Hagas lo que hagas, el SAT ya sabe lo que hiciste. Y no puedes tener cuentas fantasma, porque el SAT entonces va a empezar a preguntar, ok, esta cuenta es de fulanito, pero el RFC no es de fulanito. Oye, fulanito, ¿cuál es tu RFC? No, es que no tengo. No es que no quieras, es que tienes que tener. Bueno, pero entonces también las tarjetas que generan Oxxo y otras tiendas de comercio también están relacionadas con el SAT. Sí, porque te piden tu credencial de lector. Y es que al final del día esas son para fiscalizar al que está fuera del grupo, o sea, Sí. a doña Conchita de las gorditas, que dice, saca un stream y ahí me deposita mi hijo. O llega y es que no tengo, pues deposítame aquí. Ya con eso fiscalizas. Sí, porque o sea, lo que sucede es de que muchas personas no se dan de alta en el SAT, pero precisamente porque, o sea, doña Juanita de las gorditas, doña Petra de los tamales, como que, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, si yo me enfermo vendo tamales, yo no voy a decir al TAT no facturé, o facturé 2 tamales, o sea, no. Entonces, lo que sucede con ese tipo de personas que están fuera del horario fiscal, generalmente lo que se hace es tener ese tipo de controles como desde el Oxxo, porque pues ya tienes un censo de quienes están ahí. Si el censo con el CURP está relacionado con un RFC, haces el vínculo con su cuenta y sabes de que, o sea, esta persona está haciendo movimiento. Pero si no existe, pues no hay problema, o sea, ahí está la persona. El detalle está de que estas tarjetas, por ejemplo, si te dicen, si te depositan más de 10,000 pesos o retiras más de 10,000 pesos, ¿a dónde vas? No te lo dan. Y no puedes superar una cierta cantidad en un mes, porque si no el SAT te empieza a mandar correos. Son 20,000 pesos. Exactamente. Entonces sí hay como que un límite, así como que de lo que le llaman la tolerancia fiscal. Sí existe, o sea, cuando te pasas de ese límite es cuando te empiezan a estar llame. Y ya te empiezan a llegar correos, avisos, todo ese tipo de cosas. Y sí pasa. Nada más para ver de dónde estás. ¿De dónde salió? No, de hecho ellos te tienen bien controlado. Yo cuando me inscribí al SAT, tenía dos CURPs y fui y me metí con una CURP y luego me hablaron por teléfono, me dijeron que tenía que ir a revisar mis datos fiscales porque estaban mal y ya me dijeron es que tienes 2 CURPs, está registrada doblemente, no sé qué tal. Y yo así de, pero yo ni siquiera estaba enterada. Sí, ellos ya sabían, o sea, ellos sí sabían que estaba yo. Sí, de hecho sí, o sea, es increíble cómo el fisco sabe de ti, así como que yo ni me enteré, pero sí, porque ellos manejan todo ese tipo de datos. Y bueno, ya pasando esta parte, es lo que les decía, estos son los sistemas. Los sistemas gestores de bases de datos ya es donde manejo la información. O sea, MySQL es un sistema que me permite crear tablas, relaciones, todo tipo de cosas, ¿no? Y obviamente lo que sucede es de que cada gestor tiene sus ciertos detallitos.
Entonces, los sistemas gestores es donde realmente trabajo. Es donde genero las bases, las tablas, etcétera, los datos. ¿Los puedo ver como un Excel? Sí, puedo hacer la consulta y tener la información. Pero como es un gestor, yo puedo manipular lo que hago. El caso de Oracle, cuando se genera, hay un servicio de Oracle que es el servicio de reportes. El servicio de reportes, quien arma el reporte puede cambiarle el nombre a las columnas de la tabla, pero solo para presentar la información. O sea, la columna se llama ID empleado, nombre _M, pero cuando te lo presenta en el reporte es código de empleado, nombre de empleado, se llama primer nombre, primer apellido, segundo apellido paterno, apellido materno. Pero eso, ¿quién lo hace? Lo hace quien es el consulta. No modifica la tabla, no modifica la información de la tabla, solamente es la forma en la que se presenta la cabeza. Eso tiene que ver con algo que se llama un reporte. Y esos reportes se pueden aplicar. Y puedes tener un mismo esquema, como por eso me llamaron un esqueleto del reporte, y tú hacer consultas sobre él. Voy a poner un ejemplo. En Excel, si yo les dijera tener una tabla de 3,000 registros, y les dijera, necesito que se agrupen por región, ¿me subes cuánto vendieron por mes? En Excel se vuelve una sopa porque no puedes. Pero en un gestor, porque maneja el lenguaje, sí. Pero puede ser, yo quiero esto, esto, esto y esto, agrupado por esto, ordenado por esto y aplicando esta fórmula. Y ¡pum! Te lo genera todo. Porque son funcionalidades que maneja el gestor al estar dentro del lenguaje. Entonces se podría decir que el gestor busca en todo el mar de datos que tengo y ya nada más opera lo que yo pido que esté operando. Es correcto. ¿Y Excel no tiene esa capacidad? Excel, te lo voy a poner así de sencillo. Si tú filtras en una tabla por un campo, no puedes fijar, puedes filtrar por otro, pero el primer filtro desaparece. Sí, se empieza a perder la información. Entonces no puedes aplicar más de un filtro lógico. En cambio, en las bases de datos puedes aplicar las que tú quieras. Pero en cierto nivel se utilizan Excel, ¿no? Porque, bueno, al menos en mi centro de trabajo, todo lo de las bases de datos lo podemos pasar a Excel y guardar como prueba. Pero no es para visualización. Exactamente. Cuando son datos, como les mencionaba hace ratito, cuando son datos locales o datos muy sencillos, pues no hay problema porque es una evidencia. Pero ahí les va. Y esa es una de las torturas de cabeza que a veces nosotros de sistema es los que nos entregan el Excel y muchos creen que nos lo entregan y solito se convierte a la base de datos y no es el caso. Les voy a explicar qué es lo que pasa. En un Excel, por ejemplo, lo que viene siendo las columnas del Excel. Voy a generar una hoja de ver para que vean a qué me refiero. Y creo que va a quedar muy claro con este ejemplo. Supongamos que lo que vas a manejar, por ejemplo, son productos en una tienda. ¿Okay? Entonces, supongamos que esta es la clave del producto, digamos código de barra. El código de barras. Y este es el nombre del producto. Pero yo puedo escribir lo siguiente. Gloria. ¿Cuál es el correcto? Me estoy refiriendo al mismo producto, lo estoy escribiendo con nombres totalmente diferentes. No lo sé. Entonces es distinta presentación. Exactamente. Entonces, el problema que existe con los Exceles es de que las celdas y las columnas no tienen restricciones. Tú le dices, es un texto, pero lo que escriba el usuario, pues puede ser lo que sea y lo puede escribir de diferentes maneras. Para una base de datos,
Cada diferente cosa que se escriba son entradas diferentes, son tuplas y filas diferentes. Y es información diferente. ¿Y qué es lo que sucede? Homogeneizar toda la información de diferentes usuarios en diferentes Exceles no es tan fácil. Porque otro ejemplo muy sencillo, los nombres de las columnas. Y eso se los puedo mencionar porque es un caso verídico. Cada centro de estudio se les dice, tú tienes que manejar un Excel con la lista de tus alumnos, separado por nombre, apellido y determinados datos. ¿Okay? Pero el nombre que le ponen cada escuela a las columnas de la tabla es distinto y es una sopa. Porque una escuela lo puede escribir de una forma, otra de otra. No está estandarizado el proceso. Exactamente. O hay veces en las que los datos que están en una columna no corresponden, pero se colocaron ahí por practicidad, pues para que se vea cuando se imprime. Obviamente cuando tú se lo das a sistema, que es set, y trata de hacer todo el ordenamiento por el paseado a la base de datos internacional de información, pues es cuando tardan de 3 a 4 meses, porque es empezar a romperte la cabeza de pues, qué era cada cosa. En un Excel eso es lo que pasa frecuentemente. Sí funciona como una evidencia local, no pasa nada, pero cuando se trate de escalar algo más grande es donde el Excel se va a quedar muy chiquito, porque no se pueden hacer tantas consultas. Y entonces la base de datos no se puede programar para eliminar esa redundancia. ¿No se le puede dar esa? Al Excel como tal no, o sea, se pueden colocar determinadas funciones para evitar redundancias, pero el problema está de que si la redundancia se coloca por el ser humano, el sistema te la va a borrar, pero toda la información aledaña, si es importante para ti, también se va y no te va a preguntar. Hay en el caso de los nombres, no es por el tema de la cadena, ¿no? De los caracteres que van similares, y en la base de datos sí toma carácter por carácter para hacer la igualdad. Depende. En una base de datos tú puedes hacer. La base de datos, funcionalmente hablando, entra en algo que se conoce como case insensitive, es decir, no le importa si le escribes en mayúscula o minúscula, el dato está ahí. Pero tú, cuando haces una búsqueda, puedes hacerlo tanto case sensitive como case insensitive. Es decir, tú quieres buscar a Juan, pero Juan que se escribe con J mayúscula, y sí te lo busca. Pero si tú quieres buscar solamente a Juan, porque quiero ver cuántos Juanes hay, te sale todo. Con minúscula y minúscula. Entonces, hay formas de buscar ese tipo de datos. Y tiene que ver con filtros de búsqueda. Por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de una base de datos para que vean a qué me refiero con la parte de los cambios y con los filtros. Por ejemplo, aquí tengo productos y aquí están todos los productos: código, nombre, gama, dimensiones, proveedor, descripción, cantidad en stock, etc. Si yo quisiera, por ejemplo, que me mostrara, en este caso, los que tienen una cantidad en stock menor a 50, lo que yo tendría que hacer es esta consulta, where cantidad en stock sea menor a 50. Y lo que va a hacer es precisamente darme todos los que sean menor a 50. Pero si se dan cuenta, son demasiados datos, ¿no? Yo aquí ya le puedo decir, ok, ¿sabes qué? Solo muéstrame el nombre, el proveedor, el nombre, el proveedor, el precio de venta y el precio proveedor. Y lo que está pasando aquí es que solo me están mostrando lo que yo les estoy pidiendo.
La base de datos no la estoy cambiando, solamente estoy consultando. Esto es un reporte. Estoy pidiendo que me haga esto nada más. Pero, por ejemplo, yo también le puedo decir, ¿sabes qué? Agrúpame por proveedor y dame al que tenga el producto más caro, el producto más barato, o cosas de ese estilo, y yo puedo hacer consultas sobre esto y generar información que está ahí, pero a través de un cálculo. Otro ejemplo, por ejemplo, es el detalle del pedido. Aquí en el detalle del pedido, yo tengo el número del pedido, por ejemplo, el folio del pedido, el folio del producto que se pidió, la cantidad y el precio con el que se le vendió. ¿Okay? Y el número de línea, hablando, por ejemplo, del cajero. ¿Qué cajero lo hizo? Entonces, yo aquí puedo sacar, por ejemplo, cuál es el corte de caja de cada una de las cajas. ¿Cómo? Pues los agrupo y le digo que me sume lo que viene siendo la multiplicación del precio unidad por la cantidad y me va a dar ese concentrado. Pero ese valor propiamente hablando aquí no existe. Yo lo calculé con la información que está acá. En el Excel se puede, pero tienes que utilizar una celda. Aquí no, aquí tú le puedes decir al vuelo quiero que me des esto y te lo voy a dar en una forma. Las bases de datos sí permiten ese tipo de flexibilidad. ¿Qué es lo que decías en las cortes de caja y sí, Pero entonces eso es lo que ya, la operación que usted menciona de la base de datos es lo que me hace la tabla dinámica, ¿no? ¿Lo puede hacer la tabla dinámica? Sí, pero necesitas obviamente, pero la tabla dinámica es eso, es otro elemento aparte. Sí, exactamente. Aquí no, aquí puedes generarlo aparte Pero para guardarlo como un proceso que se puede ejecutar varias veces. O ejecutar una vez. Y aquí lo que va a entrar mucho lo que decías, por ejemplo, de Oracle, ¿no? Oracle tiene tu programa o tu página de interacción de usuario y lo que hace es las instrucciones para la consulta. Por Exactamente. eso lo que te va a dar nada más en un usuario tradicional van a ser los puros resultados, como tú le indicas, filtrados. Exactamente. Entonces, eso es lo que permite un gestor de bases de datos. Permite interactuar con la información a través de un lenguaje común, que en este caso es SQL. Entonces, ese tipo de situaciones es lo que me permite este gestor. Y obviamente, ¿qué es lo que sucede? Los gestores funcionan por lo siguiente. Yo voy a meter un poco de pelo. Esta es la estructura de la tabla. Y aquí, en comparación con Excel, esto no lo puedo ver. Así como que de un tiro, no puedo ver toda la información de una hoja de cálculo. Tengo que entrar, porque inclusive yo puedo decir que una columna tiene un cierto formato, pero si yo le doy clic y le doy formato a una celda de esa columna, difiere de todas las demás. Aquí no. Aquí si tú dices la columna es así, no la puedes cambiar. O sea, si tú dices esta columna tiene un entero, un elemento con punto decimal y tú tratas de meter una letra, no te va a dejar. En un Excel sí, si tú lo modificas y dices esto va a ser esto, o inclusive no te lo valida, por más de que tú le digas que son números, tú le metes una letra, nada más te lo marca con un warning y te lo deja. Aquí no. Exactamente. Aquí no. Aquí si tú dices es este valor, es ese tipo de valor, y no se puede cambiar. Y hay restricciones acá. Y las restricciones significan diferentes cosas. Vamos a ver cada restricción, pero cada restricción significa algo en particular. Y si las aplicas, es por algo. Por ejemplo, este que está acá, que nada más para que quede rápido, aquí significa autoincremental. Quiere decir que ese valor tú no lo colocas, solito se va a crear. Y es un valor que solito va aumentando. Cada vez que tú aumentes un valor, toma un número y ese número no se puede repetir. ¿Es con un N más uno? Sí. Y ese se va a ir. Pero también hay un elemento que se llama xerofil. Y ustedes dirán, ¿y esa cosa con para qué fregados es? Los famosos números de una factura. 0, 0, 0, 1. Estos ceros los guarda el propio sistema de forma automática. Tú das de alta 1 y él te coloca el 0.
Entonces tú puedes colocar un tamaño máximo de dígitos, tú metes un valor y lo que no ocupe lo rellena con ceros a la izquierda. Eso se llama cero fila. Y sirven para facturas. Y es cuando empieza a autosumar, ¿no? Para el que Exactamente. Se pueden combinar las dos restricciones para generar este tipo de registros de 0001, 0002, etc. Ese folio, ¿no? Ese folio. Exactamente, se hacen lo que se conocen como los foliados o los y ahí estoy con. Perdón, ese programa que tienes, ¿ese es de pago? No, este es gratuito. Ese es el gratuito. No, ese lo bueno. podemos descargar. De hecho, les voy a dejar las ligas más adelante. Todavía no los vamos a utilizar. Entonces, nosotros todavía vamos a ver la parte Claro. totalmente estructural, pero de allá después sí vamos a trabajar con esto y con un servidor local. Vamos a trabajar con las dos cosas. La parte Tenemos de un reto. Porque sí, no sé si nos toca hacer todo el cómputo. Pero sí. El Apache, sí. El que yo les sugiero que instalen se llama Sham. Es un servidor local. Sham tiene varias cosas. Tiene lo que viene siendo Apache, MySQL. Pero aquí vean lo que les decía. MariaDB, ¿por qué? Porque MySQL es pago. MariaDB es una distribución gratuita de MySQL. Hace lo mismo y además le agrega cosas que no hace MySQL. Entonces, ¿por qué se paga el SQL si estamos haciendo? Porque MySQL fue comprado por una empresa que se llama Oracle, y Oracle es de las grandes empresas de bases de datos, y pues obviamente te compras a tu competencia. Pregúntale a Pipo cuando pregunte. Entonces, obviamente por eso. MariaDB tiene un poquito de cositas más que MySQL, pero los tiene porque como es de distribución libre y entra en algo que se conoce como una licencia GNU o abierta, los usuarios pueden alimentarla, modificarla y hacer animaciones como quieran. Entonces es una distribución pública. Entonces muchas personas de sistemas que tratan de guardar seguridad o dar seguridad de los usuarios, pues lo dejan acá para que funcione para todos. Lo de PHP es lo de lenguaje para las páginas web, ¿verdad? Sí. Depende, cuando hablamos del lenguaje, es lenguaje de programación. PHP es un preprocesador de información, o sea, tú la puedes programar para que funcionen determinadas cosas. ¿Por qué se los menciono como lenguaje de programación? Porque ya me han dicho esto. HTML no es un lenguaje de programación. HTML es el lenguaje de la estructura de la página. PHP te permite conectarte a la base de datos y hacer diferentes cosas, presentarla, recuperar información y hacer diferentes cosas. Tienes que hablar de las conexiones del servidor justamente para la base de datos. Los servicios, precisamente es eso. De hecho, cuando nosotros instalamos Apache y Sham, nosotros podemos levantar dos servicios. El servicio de Apache y el servicio de MariaDB. Que cada vez que inicie mi máquina, se genera un servidor localhost, que es donde puedo poner mis páginas, y un servidor de base de datos, que es localhost 3306, donde está mi base de datos. Ahí es cuando tu máquina se vuelve un servidor, pero se vuelve un router, ¿no? Para que se puedan conectar las demás. No, son dos conceptos diferentes. ¿Sí? El router es un elemento físico, es un hardware. El router lo que permite hacer es conectar varias entradas de... Es un elemento troncal inicial y obviamente tú puedes replicar o dar internet a diferentes elementos. Yo recuerdo que puedes habilitar tu máquina como red local, ¿no? A eso me refiero. Sí y no al mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Cuando se habla de una red local, se refiere a que los equipos de cómputo están interconectados con un cable cruzado que es el RJ45. Si tú conectas dos equipos nada más, la red son esos dos equipos. Pero si tú conectas tu equipo con RJ45 o con Wi-Fi a un router, que es un hardware, ese router es el que asigna la dirección a tu equipo de cómputo. Entonces, tu computadora a partir de ahora en esta red tiene esta IP.
y todas las que comparten un mismo dominio de red Ok. están en una red local. Ya. Pero el router es un elemento físico, es un hardware. Sí, para ser reconocido tienes que conectar el router para que los demás se puedan conectar. Exactamente. Ahí no sabía. Porque, por ejemplo, yo puedo tener dos routers y si tú te conectas a uno y yo a otro, tenemos dos IPs diferentes y no nos vamos a ver. Ah, sí. Ya. Esa es la diferencia. ¿Ok? De que si es una red, sí se puede, pero como router como tal, no. Entonces, nada más es eso. Y les decía, esta parte, pues sí es importante conocerla porque es realmente, pues, de preparados culturales, ¿no? Aquí abajito les dejé otras dos presentaciones. Si les dejé tanta información es porque, si recuerdan, la semana pasada no hubo sesión, porque fue de inhábil. Entonces, pues sí tenemos que tener una breve recuperación. Esto de los tipos y clasificación de los datos, pues básicamente es para que entendamos nosotros cuáles son los tipos que existen realmente en una base de datos como tal. En forma básica, tenemos tres tipos de datos en una base de datos. Se agrupan en datos numéricos, alfanuméricos y booleanos. Numéricos, números con o sin punto decimal. Alfanuméricos, letras, caracteres, palabras, barras. Los booleanos son un tipo especial que solamente tiene dos valores, pues verdadero o falso. Se llaman booleanos, pero cada tipo de dato tiene sus subtipos. De los numéricos, por ejemplo, tenemos los enteros, que son sin punto decimal, y los reales, que tienen punto decimal. De los alfanuméricos tenemos los diferentes tipos de cadenas. Cadenas de longitud fija, cadenas de longitud variable, caracteres. Esos son los alfanuméricos. Sí. De todas maneras, aquí al costadito, les tengo colocado dos subtipos. De los numéricos, los enteros y los reales. De los alfanuméricos, este es el más largo, porque sí tienen varias subcategorías. Un carácter, pues solamente es eso, es un carácter, es una letra, es un número, es un símbolo, es algo. Las cadenas de longitud variable y las cadenas de longitud constante. Y ustedes dirán, ¿y esta cosa para qué? No le chucharon. Esto se los voy a explicar con el siguiente ejemplo. Cuando nosotros generamos una base de datos, una tabla, nosotros le podemos decir al sistema cuántos caracteres yo quiero que tenga máximo esa cosa. ¿Okay? En una cadena de longitud variable, si yo ocupo solamente 2 de los 5 espacios, la memoria que ocupa esa información solo es esto. Es el peso de esos dos caracteres además. El resto no se ocupa. Solamente es el máximo de caracteres que puede ocupar. Entonces, el de longitud variable, si tú dices el máximo son 5, si tú ocupas uno, esa entrada solo pesa lo que pesa un carácter. Si tú colocas 2 caracteres, pesa lo que pesan 2 caracteres y así subsecuentemente, de acuerdo al número de caracteres que tú coloques. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque de longitud constante es más pesado. Porque si yo digo que el máximo son 5, quiere decir que puedo escribir hasta 5 caracteres. Pero si yo no los ocupo todos, al sistema le da igual y va a pesar lo que pesan 5 caracteres. Porque de forma interna estos los maneja como espacios en blanco, no como nada. Pero el espacio en blanco tiene un peso. Entonces todo lo que está en esta columna pesa lo mismo. Y obviamente en cuanto a... Puede parecer muy mundano, porque en un Excel, en un Access, les da igual, porque son archivos de texto plano. ¿Cuánto más te va a ocupar un espacio plano? Pero en una base de datos, que lo que quieres hacer es optimizar la respuesta y recuperación de información, mientras más pese, es más difícil manejarlo. Entonces, muchas veces, si hay que pensar si quiero esto o quiero esto.
Un ejemplo muy sencillo es la curva. La curva es una cadena de longitud constante porque todas miden lo mismo, ninguna puede medir menos de. Pues como se ocupan todos los caracteres, aquí de todas pesan lo mismo. Pero el nombre de un producto es una cadena de longitud variable porque los nombres de los productos varían. Entonces, los elementos alfanuméricos tienen esa característica de acuerdo. No sé si queda claro. Sí. Y por último, las categorías de los datos. De acuerdo a para qué los utilicen, son básicos, cambiantes, de trabajo o almacenados. Los datos básicos se llaman de esa manera porque es con lo que está funcionando todo. Textos, números, elementos con punto decimal. Por eso se llaman datos básicos. Los cambiantes se basan en los básicos, pero a diferencia de ellos, tienen una vigencia limitada. O sea, solo existen cuando los invocan. Un ejemplo muy claro. Supongamos que en su centro de trabajo el registro de los empleados tiene la fecha de nacimiento. Si yo quisiera saber cuántos años tiene cada persona, registrarlo como un campo de la tabla es demasiado irónico. Porque de un día para otro puede cambiar. ¿Y quién lo cambia? O sea, no hay nadie que lo esté cambiando, por eso se llaman datos cambiantes. Es un dato que existe cuando tú lo invocas, cuando tú lo llamas. Y su vigencia es cuando lo invocas. Si no, esa cosa no existe. ¿A qué me refiero? El reporte. En el reporte puedes tener un campo de edad, pero la edad no está en la base de datos, lo que está en la base de datos es la fecha de nacimiento. Hago una diferencia entre hoy y la fecha de nacimiento, entre 365, redondeo y tengo edad. Pero ese valor existe cuando lo llamo, y si no lo llamo no existe. Puede ser cuando sacas un reporte de existencias para ver si lo tienen tus inventarios. Exactamente. No se va cambiando. Exactamente, por eso se llaman datos cambiantes, porque son consultas, pero de acuerdo al estado de la base de datos, el resultado que te va a dar va a estar cambiando constantemente. El promedio de un alumno conforme va avanzando, como se van sumando las calificaciones de las materias, el promedio va a ir cambiando. El campo es el mismo, es promedio, pero cómo se obtiene por cuánta información tiene almacenado el alumno es diferente y cada vez que se consulte puede cambiar. Entonces, para rápido, el dato cambiante es el resultado de operaciones dentro de la base de datos. Generalmente. Pero también no hay que confundirlo con el de trabajo, porque el dato cambiante es porque es una operación muy fácil, pero el dato cambiante son creados con un objetivo en específico, pero una vez cumplido su trabajo no se puede utilizar. Por ejemplo, el caso del dato cambiante y el dato de trabajo pueden ir juntos, pueden usarse con una misma lógica. El dato de trabajo, por ejemplo, se puede deber a información que tú quieres y tú generas por un cálculo, pero solamente lo quieres porque te lo están pidiendo ahorita, pero no se va a almacenar en ningún lado ni lo vas a utilizar para otra cosa. Por ejemplo, lo que pudiésemos llamar no sé, como para que te digan, necesito que me digas hoy en el corte de inventario en qué marca ha tenido menos salida. Y tú haces el cálculo de todo y tú das la información. Pero ese dato no lo puedes utilizar en tu vida porque no te lo van a preguntar. Entonces por eso se llama dato de trabajo. El dato cambiante se llama de esa forma y no es dato de trabajo porque lo vas a estar consultando constantemente. Solo que el resultado que tú obtienes va a ir variando en cada ocasión. O sea, ambos vienen de cálculos, pero uno sí es más recurrente y el otro es de me lo pidieron hoy y mañana sepa Dios si me lo va a pedir. Esa es la diferencia. Y el dato almacenado pues es ya lo que está en la base de datos, ya lo que está ahí de forma inmutable. O sea, no va a cambiar. Otro ejemplo de dato cambiante son las existencias. ¿Por qué?
Porque la existencia en un inventario, si se compra, el número de existencias va a ir bajando. Ese valor que está ahí va a ir cambiando. Entonces es cambiante porque va a ir cambiando, se puede ir actualizando. Exactamente. Y los datos almacenados, básicos, cambiantes de trabajo, son las categorías de todos los datos. O sea, los datos tienen que caer en alguna de estas. Si no caen en ninguna de estas, es de verdad estoy hablando de información, de datos que yo estoy manejando o de lo que estoy hablando. ¿Okay? No sé si quede claro. Digo así muy rápidamente. Ya de último, lo que vamos a ver ahorita, solamente se los voy a presentar aquí como un ejemplo, pero lo vamos a repasar ya la siguiente sesión de la siguiente semana, que es esta parte de acá, que es el modelo de tirar la relación. ¿Esas están en la plataforma? Sí. De hecho, cada semana les voy a ir dejando las presentaciones, así que por eso no se preocupen. En esta semana, si ven 4 presentaciones y están un poco cargados los temas, es precisamente por lo que les decía yo anteriormente, o sea, la semana pasada en mi clase. Entonces perdimos una sesión. En vez de que sean 14 sesiones, son 13. Y recordemos que las sesiones de aquí son de hora y media. Entonces, pues sí es un poquito delicado. ¿Qué es esta parte del modelo de entidad de relación? El modelo de entidad de relación, el modelo de entidad de relación es una representación visual de una base de datos sin ser tablas. ¿Sin ser qué? Tablas. ¿Gráfico entonces? Sí, es gráfico. Es como esto de acá. Esta es una representación de un modelo de entidad de relación. Pero no puedo consultar ningún dato de cada entidad. No, por eso esta es una representación netamente, es una representación estructural y lógica, solamente es una representación esquemática. ¿Para qué sirve esta representación? Sirve para tener un convenio con tu usuario, tu cliente, lo que sea, que es una estructura visual de cómo se va a ver mi base de datos. Y cada cosita que está ahí dentro significa algo. Los rectángulos son las entidades o las tablas. El montador, dormitorio, modelo. Los óvalos son los atributos de cada entidad o cada tabla, las famosas columnas de la tabla. El RFC del montador, el teléfono de contacto, el número del dormitorio, dirección, fechas de montaje, claves de modelo, nombre de modelo, claves de dormitorio, fecha de compra, todo este tipo de informaciones. ¿Y para qué sirven este tipo de situaciones? Sirven para lo siguiente. Esta es una representación lógica de la base de datos. Solamente eso es una representación lógica. ¿Por qué? Porque esto me puede servir a mí para saber qué es lo que está involucrado y cómo se van a relacionar. Los diamantes, esto de acá, son relaciones, cómo se van conectando las cosas. Por ejemplo, de montador a dormitorio, lo que significa es que el montador puede montar dormitorios y los dormitorios son montados por montadores. Pero vean cómo al final de las líneas aparecen estas cosas. Es que hay un proceso antes de eso. Son operaciones antes de entrar a la base. No son operaciones, son relaciones. Okay. Son tipos de relaciones. Lo que quiere decir esto se lee de la siguiente forma. Un dormitorio puede ser montado por ninguno o varios montadores. Un montador puede montar uno o varios dormitorios. ¿Qué es lo que está dando a entender? Es una relación que se llama relación de muchos a muchos. Puedo relacionar muchos montadores con muchos dormitorios y muchos dormitorios con muchos montadores. Pero ese muchos incluye el cero. Puede ser que el dormitorio esté en el catálogo, pero nadie lo compra. Y como nadie lo compró, pues
Si nadie lo compra, pues no se monta. De todos modos, ahí está. Exactamente, porque existe en el catálogo. Este tipo de situaciones sirven para eso, para representar de forma visual cómo se ven las entidades o las tablas y las relaciones entre todas estas cosas. ¿Y sirven para qué? Sirven para identificar ciertas situaciones. Por ejemplo, los que están subrayados se llaman claves primarias o atributos diferenciadores. Son los que jamás van a repetir. El RFC de un montador, lo decíamos anteriormente, el RFC de una persona no puede compartir el RFC con nadie. La clave de un dormitorio, el registro, código de barras, lo que sea del dormitorio, es único, o sea, le pertenece a ese dormitorio, no lo puedo repetir. Lo mismo pasa con los modelos, lo mismo pasa con el cliente con su RFC, y así subsecuentemente. Y la representación visual sirve para entender cómo se va a ver esta cosa. Porque de este lado van a ver que tenemos este programa. Ese fue un ejemplo que yo no me clase, pero para que se entienda un poquito. Estos son tipos de datos. Bueno, categorías más bien. Estos se llaman datos, cosa se llama de compuestos. ¿Por qué? Porque se componen de otros. El nombre se compone del nombre de pila y los apellidos del apellido paterno y apellido materno. Sirven para ver cómo se estructura la información. O sea, mi cliente me pidió un nombre. Yo lo puedo entender como nombre nada más, todo el mazacote. Pero el usuario, cuando yo le llego ese día, me puede decir, oye, no lo puedes dividir en apellido paterno y nombres. Ah, bueno, entonces se representa de forma visual para que tú veas, ok, el nombre se divide en esto, esto y esto, para que se vaya entendiendo de una forma más práctica por el usuario. Y por eso es visual. Por eso aquí no haces consultas de información, solamente es un esquema lógico de la base de datos. Solamente sirve para eso. ¿Y por qué se trae a colación? Porque este es el antecedente de las tablas. ¿Okay? ¿A qué me refiero con que es el antecedente de la tabla? Que es precisamente a partir de aquí nosotros vamos a generar las tablas de las bases de datos. Entonces, si no fuese por esto, las bases de datos, las tablas como se conocen, no existirían. Porque aquí empiezan a suceder ciertas situaciones de cómo se relacionan, cómo se combinan, cómo se conecta la información. Esto, de todas maneras, les digo, en la próxima sesión, la sesión del siguiente sábado, ya vamos a ver todo esto de plano, la primera, porque es cómo se arma, características y todo eso. Pero les dejo la presentación para que lo vayan viendo. No sé si hubiese alguna duda, alguna pregunta. Oswaldo Caribe. Presente.